Buenas tardes o días o como le toque a cada uno. Si su angelito no hace caso y aún él no llega a los 12 años, usted, padre de familia, está a tiempo para introducir algunos cambios en su estilo de crianza. Pero si su retoño ya supera esa edad, el tema de este video quizás no le sea del todo útil, solo una parte. Pero no pierda las esperanzas. Con otras estrategias valdrá la pena el intento para encauzar al muchachito o a la muchachita por el buen camino de la armonía familiar. Eso sí, va a requerir de paciencia y persistencia. La adolescencia requiere de otros cuidados. Algo de esto trataremos en otra sesión. Por ahora, el objetivo de este breve video es darles a conocer a ustedes algunas pautas muy sencillas de seguir, muy fáciles de seguir, para lograr que sus hijos comiencen a desarrollar, mediante el seguimiento de instrucciones, valiosos aprendizajes tanto para su propio desarrollo como para la armonía familiar. En pocas palabras, y como para aliviar un poco el tono un tanto académico de lo que estoy diciendo, se trata de conocer algunas guías o estrategias para que sus hijos hagan caso. Soy Joaquín Páramo, psicólogo, en el empeño de tratar de difundir algunos principios derivados de la investigación en psicología. De estos principios se han originado algunas estrategias para resolver y principalmente para prevenir problemas en las relaciones con nuestros semejantes y ¿por qué no con nosotros mismos? Antes de comenzar este tema, o cualquier otro en el futuro, vale tener presente los mecanismos que la psicología ha logrado descubrir que hacen que nosotros, los seres humanos, aprendamos cosas. Ojo, hay que aclarar algo. El término aprendizaje se refiere a todo aquello que hacemos, no se restringe al significado académico que suele tener. Ya veremos. Uno de estos mecanismos es el aprendizaje por la experiencia directa con resultados. ¿Qué significa esto? Si una persona hace algo y ese algo le produce una consecuencia agradable, eso que hizo la persona tenderá a repetirse. Ahora bien, si lo que hace esa persona tiene una consecuencia desagradable, tal acción tenderá a no aparecer de nuevo. Un ejemplo. Diego es un muchacho que le encuentra chiste a todo. Cada uno de sus graciosos apuntes en el salón de clase tiene como consecuencia la mayoría de las veces una carcajada de sus compañeros. Sí, es verdad, Diego ameniza y distensiona un poco la clase, pero también a veces la interrumpe y con frecuencia matonea con sus apuntes a algún compañero más allá de lo tolerable. ¿Qué hace que Diego se comporte así en esas circunstancias? No hay que ir muy lejos para entender que Diego hace chistes porque habiéndolo hecho en su pasado ha obtenido una consecuencia agradable en forma de risas y aprobaciones en general. Ahora imaginemos el caso de Valeria. Esta pequeña suele desafiar la autoridad de su mamá burlándose de ella cada vez que ésta le insiste en que recoja sus juguetes y que cumpla con los deberes de su casa. Las amenazas por parte de la mamá y reprimiendas no han funcionado. Se lo ha dicho, se lo ha reclamado 1.000.000 de veces, como suele ocurrir. Es muy probable que Valeria, en este caso, se muestre tan irrespetuosa simplemente porque con su altanería o falta de respeto ha logrado evadir el cumplimiento de sus responsabilidades. Como veníamos diciendo, lo que hacemos dependerá de sus consecuencias, aunque no en todos los casos se produce el efecto esperado, ya sea por las consecuencias positivas o negativas. Por eso hablamos de tendencias o mejor de probabilidades. Siguiendo nuestro ejemplo, dadas ciertas condiciones del salón de clase, la presencia de sus compañeros, la clase, en fin, es probable que Diego haga un chiste. O cuando la mamá de Valeria le pide a su hija que ordene su habitación, esta, más probablemente, es que se comporte como ya describimos.
El segundo mecanismo de aprendizaje es la imitación. Aprendemos, o mejor, somos buena parte de lo que hacemos por haber imitado a otros, especialmente cuando hemos observado que el modelo que seguimos obtiene consecuencias positivas o negativas según el caso. Este fenómeno es muy notable en la familia cuando los hijos rondan esa edad en la que su madre o su padre son los modelos más inmediatos y valiosos a seguir. ¿Cómo se parece Juanito a su papá o Sofía a su mamá? Suelen comentar los parientes o los amigos más cercanos. Se refieren o dicen los mismos gestos, gustos y ese carácter salió exacto a... Pero bueno, no se entusiasmen. Cuando sus hijitos van creciendo y se alejan de los 12 años más o menos, no se sorprendan si teniendo la oportunidad observan que su amado hijo o hija, su vivo retrato para más señas, se parecen más a uno o más de sus compañeros de colegio ligeramente mayores. Denle gracias al cielo si esos modelos que siguen hacen gala de virtudes. Por cierto, tienen ustedes mucha razón cuando les dicen a sus hijos que escojan con sumo cuidado sus amistades. De pronto, eso les funciona. O sea, de pronto sus hijitos les hacen caso. Lo que nos lleva al tercer mecanismo de aprendizaje, el seguimiento de instrucciones. O hacer caso. Sí, este es el mecanismo que nos hace humanos, siguiendo instrucciones. O mejor, es mediante el lenguaje, característica particular de nuestra especie, que ha sido posible lo que somos, que ha hecho posible lo que somos. Desde nuestra más tierna edad seguimos instrucciones o reglas. De otro modo no sería posible, mediante la experiencia directa o el aprendizaje por imitación, adquirir toda esa complejidad de lo que hacemos o somos. En pocas palabras, y retomando el título de este video, es haciendo caso que logramos ser mayormente lo que somos, ya sea por seguir las instrucciones de nuestros padres, del colegio, de nuestro sitio de trabajo o de la sociedad en general. Pero aterricemos pronto este asunto, evitando la tentación de seguir con lo que de esto puede derivarse para analizar nuestra cultura, con todo lo que eso pueda significar. Ahora, se preguntarán, ¿y por qué nuestro hijo no hace caso? Pero mejor, buscando pistas, replanteemos de otro modo la pregunta. ¿Quién verdaderamente sí sigue instrucciones o quién sí hace caso? Sigue instrucciones. Ojo, también en términos de probabilidad. Quien habiéndolas seguido obtiene un efecto positivo, o si quien la sigue se evita una consecuencia aversiva o molesta. En otras palabras, sigue instrucciones más probablemente quien ha tenido una experiencia directa siguiendo instrucciones. ¿Lo han notado? Regresamos al mecanismo de aprendizaje, al primer mecanismo de aprendizaje. De modo que si un día papá o mamá le pide a Juanito o a Sofía que no cruce por ese lado del jardín o por donde quieran ustedes imaginar, y Juanito o Sofía, haciendo caso omiso de su advertencia, cruzan por el lugar señalado y se golpean, ojalá con cierta fuerza, ellos, sus hijitos, probablemente habrán aprendido dos cosas. Primero, que por ese lugar por donde pasaron había un obstáculo peligroso. Y dos, lo más importante que aprendieron fue, papá o mamá tenía razón. En adelante, seguir instrucciones o hacer caso será más probable. De ese pequeño ejemplo y de los conceptos que lo sustentan se pueden deducir muchas cosas, y entre ellas que las instrucciones dadas deben ser lo más precisas o concretas posibles, previendo también en lo posible que de seguir su hijo las instrucciones dadas signifique para él obtener una consecuencia inmediata. Poco sirve en estos casos consejos, admoniciones, advertencias, sermones, todas ellas instrucciones, tales como estudia hijo para ser alguien en la vida o cosas por el estilo. A un chiquitín, a un párvulo no le dice nada de esto, porque
Son términos muy ambiguos porque las consecuencias son diferidas o de largo plazo. En otra oportunidad hablaremos sobre las consecuencias de largo plazo y cómo éstas sí pueden ejercer una influencia notable sobre nuestras decisiones, pero es otro capítulo. Dicho lo anterior, van a continuación algunas notas para enseñar obediencia a niños pequeños o menores de 12 años. Primero, tener presente que en lo posible las instrucciones sean pertinentes, es decir, que su seguimiento verdaderamente se ajuste principalmente a la conveniencia del niño. Por ejemplo, lavarse las manos antes de comer, cepillarse los dientes después de las comidas, etc. Al menos mientras cada una de estas u otras conductas equivalentes se convierten en hábitos. 2. Cuando dé una orden, pida la atención de su hijo o exíjale que la mire a usted mientras da la instrucción. 3. Minimice cualquier distracción mientras da la instrucción. Por ejemplo, antes de dar la orden, verifique que su hijo no está concentrado en la televisión o en un videojuego. Si este es el caso, acérquese al lugar y pídale primero que interrumpa lo que hace. Si la orden que va a dar no es de vital cumplimiento en este momento, trate de postergarla un poco para que no riña con lo que seguramente le resulta al niño muy gratificante. Así evitará conflictos mayores innecesarios. 4. Dé la instrucción en un tono tranquilo y uniforme sin gritar, mucho menos amenazar y tampoco insistir si el niño se toma mucho tiempo en obedecer. Si algo así le ocurre, es porque muy probablemente al niño le resulta conveniente tomarse su tiempo y a usted gritar o amenazar. 5. Si hay una historia de desobediencia o que ha requerido de castigos en forma de gritos o amenazas, es hora de cambiar comenzando con instrucciones muy simples y de fácil cumplimiento. Cuando el niño las cumpla y dentro de un tiempo límite, o sea, con un tiempo de espera no mayor a 7 segundos, dele las gracias y un reconocimiento verbal por haberlo hecho, una sutil caricia, etc. 6. No dé instrucciones en forma de pregunta. ¿Llevarás los platos a la mesa? ¿Me traerías esa libreta que tengo en tal lugar? No, es mejor pasa los platos a la mesa, por favor. Tráeme, por favor, la libreta o el objeto que tengo en algún lugar. 7. Si su hijo es muy pequeño, evite darle muchas instrucciones a la vez. Lávate las manos, apaga el televisor, recoge tus juguetes y ponte la pijama. Puede a veces ser excesivo, pero si no es el caso y su hijo puede cumplir con varias órdenes, ayudaría enumerando cada una. Hijo, primero lávate las manos, segundo apaga el televisor, tercero, etc. 8. Sus instrucciones deben ser claras y precisas. Pórtate bien no le dice mucho a su hijo, es algo muy ambiguo. Por eso trate de describir con la mayor precisión posible qué se espera de su hijo, en qué circunstancias debe seguir la instrucción dada y cuáles serían las consecuencias agradables que podría conseguir o las malas por evitar, ya sean estas de corto, mediano o largo plazo. Un ejemplo, lávate las manos antes de comer. Al hacerlo evitarás los gérmenes que pueden causarte enfermedades. Noten que aquí la regla tiene las 3 condiciones importantes: en qué circunstancias, qué se espera y cuáles son las consecuencias. 9. Asegúrese de que el niño es capaz de realizar las tareas o de seguir la instrucción que se espera de él cuando se le pide. Si no es así, habrá que enseñarle primero mediante el modelamiento. Por ejemplo, mira cómo se hace, lo hace usted. Ahora hazlo tú. 10. Tenga muy presente que establecer normas requiere de un cuidado especial. Consulte el documento sobre criterios para establecer normas en casa en mi web. 11. Con todo lo anterior, por favor, no trate de imponer una disciplina militar. El control aversivo, amenazas, golpes, gritos, etc., produce resentimientos, desconfianza, inseguridades, desquites. Eventualmente sus órdenes serán cuestionadas y conviene a todos que a veces así sea. 12. Si ha comprendido todo lo anterior, haga caso y verá cómo comienza a fluir todo mejor en su casa. Por último,
No olviden suscribirse a mi canal y una vez más mi gratitud por ver este u otros videos que he publicado. Espero que lo que aquí trato de difundir lo encuentren verdaderamente útil. Será mi mejor aliciente. Gracias otra vez y hasta pronto.